Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Ayúdenos, Señor Padre Santo, para que nosotros día tras día, Señor, nos vayamos santificando en su santa palabra, Señor. Alabado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, porque su preciosísima sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos ha limpiado del pecado y de la muerte, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestra justicia y ser nuestra gracia, Señor. Gracias, Padre bendito, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ponemos nuestra vida en sus manos, Señor, para que se haga sus planes, Señor, mas no los nuestros. Gracias, Padre bendito, en este día, Señor, o en esta noche o en esta tarde, dependiendo, Señor, en el horario que los hermanos nos vayan a mirar. Mas, sin embargo, Señor, nos entregamos, Señor, cuerpo y alma y espíritu, Señor, ante su presencia, para que nuestra vida sea transformada, Señor, conforme a su carácter y su divina voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Bendito eres, oh Jehová, Rey de la gloria. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Nuestro Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Y nosotros entraremos de lleno al tema de este día. Claramente hemos estado estudiando la copa de plata que se le había perdido al gobernador de Egipto, que era José. Mas, sin embargo, José mandó a su mayordomo a que fuera a buscarlo. Todo eso ya nosotros lo vimos y lo analizamos y lo hemos estado repitiendo durante todos estos días atrás. Ahora, leeré el versículo que el día de ayer no leí. Vino Judá con sus hermanos, o sea, ya iban camino a Canaán, terrenal. A la Canaán que está claramente en Israel. Mas, sin embargo, se tuvieron que regresar a Egipto. Vino Judá, principalmente nosotros vemos que Judá es nombrado personalmente y después dice, y sus hermanos, ¿por qué? Porque Judá se había dado por garante ante su padre Jacob diciendo que iba a regresar con todos sus hermanos. Si no, él daba a sus hijos por garante por Benjamín, es especialmente Benjamín, el cual Jacob estaba peleando que no fuera a Egipto, mas sin embargo Judá estuvo insistiendo demasiado para que lo dejaran ir y claramente lograron que Jacob o Israel dejara ir a Benjamín, el hermano menor. Entonces regresaron a casa de José, que aún estaba en su casa. Y en cuanto lo miraron, se postraron delante de él, o sea, cabeza a tierra, ahí dice, delante de él en la tierra, o sea, llegaron y en cuanto lo miraron, se postraron. Vemos claramente que José ya tiene la copa de plata en la mano, y más sin embargo le están rogando, especialmente Judá, le está rogando para que les perdonase la vida. José les dice, ¿qué acción ustedes han cometido? ¿Por qué lo hicieron? ¿No sabe que un hombre como yo sabe adivinar? Claramente que José no estaba diciendo que él era un adivino, sino él claramente planeó todo esto. Todo tiene un plan, propósito y un plan divino de por qué todo esto de las cosas había hecho. Estaba acusado Benjamín, el hermano menor del pueblo de Israel, o sea, de los hermanos de José, estaba acusando de robo, estaba siendo acusado de robo. Mas, sin embargo, si nosotros leemos en Santiago 2:10, capítulo 2, versículos 10 al 11, dice la palabra del Señor, porque si obedecemos toda la ley, aquí habla de una ley, ¿y saben de cuál ley es? ¿De cuál ley es? De la ley de los 10 mandamientos que está en Éxodo 20. Dice Santiago 2:10, porque si obedecemos toda la ley, o sea, toda esta ley, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, guardarás el día del sábado, no tendrás imágenes, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Ya nosotros sabemos un poco de ello. Pero dejas de cumplir un solo mandamiento, o sea, si obedeces toda la ley de los 10 mandamientos, pero si uno de estos mandamientos tú desobedeces, te haces culpable de todo. Haz de cuenta que no estás cumpliendo nada.
es tan culpable como el que no cumple ninguno de esos mandamientos. Porque Dios dijo, y vamos a ver que está hablando de la ley de los 10 mandamientos, porque aquí dice, no cometerás adulterio. ¿Quién dijo? Dios. Dios dijo, no cometerás adulterio. Pero si matas, si tú cumples, no cometerás adulterio, pero matas, te haces culpable de todo, o robas, te haces culpable de todo, o no guardas el sábado, porque aquí está el sábado, miren, el sábado, acuérdense del día sábado para santificarlo, y no estamos guardando el sábado para santificarnos, nos hacemos culpable de todo. El libro de Santiago es tan curiosamente que está en el Nuevo Testamento, Santiago 2:10, 11. Porque el que dijo, porque Dios dijo, no cometerás adulterio, y también dijo, no matarás. De manera que si cometes adulterio, pero matas a alguna persona, te haces culpable de transgresor de ¿qué? De toda la ley. Eres tan culpable delante de Dios. Nosotros tenemos que tratar, con la ayuda de nuestro Dios, de cumplir todos los mandamientos que Él nos ha mandado, que nosotros cumplamos. Mas sin embargo, mis amados hermanos, vemos claramente que Benjamín había sido acusado de robo. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, esta misma ley es tan vigente en nuestros días que aún en Romanos capítulo 3 versículo 20 nos dice que esta ley nos enseña o nos da conocimiento de lo que es el pecado. No por guardar esta ley nos vamos a salvar, no, sino al contrario, esta ley nos ayuda para nuestra santificación. ¿Cómo? ¿De qué manera? Esta ley no nos santifica, sino claramente nosotros observamos lo que Dios dice que nosotros cumplamos como una regla que a veces mamá nos deja antes de irse de la casa y decir, mi hijo, yo quiero que barran, laven, etcétera, etcétera, hagan de comer, todo esto, una regla. Si nosotros amamos a mamá, claramente que debemos cumplir la regla que Él nos ha dado. De igual manera, y nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a cumplir lo que Dios ha mandado en esta regla. Si nosotros desobedecemos un punto, dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que si en uno de estos puntos no guardamos, nos hacemos culpables, o sea, hay un castigo por la persona que no esté guardando eso. Pero mientras usted no lo esté guardando, se le llama o tenemos el conocimiento que su nombre es pecado. Así es que primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peques. ¿Qué es pecar? No guardar los mandamientos de Dios. Por eso por eso Juan señala claramente que estas cosas nos señala para que nosotros no pequemos. Pero si alguna persona ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1 dice que si nosotros hemos pecado, tenemos un abogado que está abogando ante el Padre Celestial, y ese abogado se llama Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Cristo Jesús es nuestro abogado, tanto que nos ayuda tanto en nuestras peores dificultades, en nuestros peores momentos, y Él quiere que nosotros estemos realmente día tras día pidiendo la ayuda de Él, porque acordémonos de esta mujer. Esta mujer fue acusada de adulterio por el pueblo de Dios, o sea, por el pueblo judío. Se lo llevaron a los pies de Cristo Jesús y les dijeron claramente que querían cumplir la ley de Moisés, pero no se estaba refiriendo claramente, se estaba refiriendo a los 10 mandamientos, pero no se estaba refiriendo a la sentencia como tal que se tenía que ejecutar. Porque realmente, si nosotros queremos ser jueces de otras personas, automáticamente nosotros no somos nadie para juzgar. Pero si queremos ser jueces, debemos ser tan sabios y llevar siempre en cuenta que Dios perdona,
Dios tiene misericordia. Dios es amor antes que todo lo que viene siendo juicio. Pero Dios va a juzgar a las personas. Hay un momento, hay un tiempo, hay un día, una hora, una semana. O sea, hay un día determinado donde Dios va a juzgar a cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, esta mujer fue acusada en el acto mismo de adulterio. Se lo llevaron a Cristo Jesús y querían apedrearla. Mas, sin embargo, Cristo Jesús, escribiendo en el piso, se fueron desde los más viejos hasta los más jóvenes y los dejaron solos. Y Cristo Jesús le dice claramente, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, ninguno me acusó, Señor. Y le dijo Cristo Jesús, entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te acuso, te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué? Cristo Jesús automáticamente le dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque realmente Él sabe lo que nosotros estamos pasando, nuestras luchas, nuestras debilidades. Acordémonos que José dice, miren, lo que dice, esto es tan peculiar que José haya dicho esto. ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Cristo Jesús no adivina, mis amados hermanos. Cristo Jesús sabe en dónde tú has caído. Él sabe en dónde tú te has apartado de la verdad. Él todo lo sabe, mis amados hermanos. Hebreos 4:15 dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Vemos claramente que tenemos un sumo sacerdote. Aquí nos volvemos a encontrar a la mujer que fue acusada en el acto mismo de adulterio. Este tema, mis amados hermanos, nos enseña a nosotros que si nosotros hemos pecado o tenemos un pecado, tenemos a nuestro abogado intercesor, a Jesucristo el justo. Dice claramente que tenemos un tal sumo sacerdote, miren, porque tenemos un sumo sacerdote. Vemos claramente que Cristo Jesús está como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el templo celestial. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Abogando por nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón de todos los pecados que nosotros hemos cometido, Cristo mismo se los presenta al Padre y le dices, Padre mío, se ha arrepentido y yo muerto por él. Por eso claramente Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es el oportuno socorro? ¿Saben lo que es el socorro? Cuando una persona se está muriendo o está siendo ahogado, una persona se está ahogando, ¿qué es lo que grita? ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡A socorro! Y claramente cuando nosotros cometemos un pecado, nuestro corazón grita por ayuda o por auxilio o por socorro. Por eso Cristo Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando tú lo quieras. Por eso dice que Él no va a ir a ti. Nosotros debemos ir a Él. Acerquémonos pues. Nosotros debemos acercarnos a Él confiadamente de que Él nos puede liberar de nuestro pecado. Hay muchas personas que me dicen, hermano Tadeo, yo no puedo dejar de pecar. Yo no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar. ¿Saben por qué? Porque no se acercan a Cristo Jesús. Porque si se acercaran a Cristo Jesús desde hace mucho tiempo ya hubieran dejado todos esos pecados. Y claramente dice la palabra del Señor que nosotros debemos acercarnos no dudando, sino confiadamente ante su trono. ¿Para qué? Para alcanzar. Quiere decir que tú tienes que luchar y tienes que alcanzarlo. Tienes que alcanzar al Señor, que Él es misericordioso. Y nosotros tenemos que luchar orando, ayunando, etcétera, etcétera, para alcanzar su misericordia,
porque Él es misericordioso, y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que tenemos oportunidad de salvarnos hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros y nos está diciendo que si nosotros hemos pecado, tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. Así es que acerquémonos a Él pidiéndole perdón, confesando nuestros pecados y diciéndole que nos ayude día tras día. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Cristo Jesús, Él sabe. Él no adivina, Él sabe realmente en dónde has pecado, en dónde te has alejado de Él. Analicemos, pensemos, meditemos que Él es bueno. Dice, miren lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 2. Miren lo que dice. No es nada que yo me esté inventando. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peques. Aquí Cristo Jesús levanta a la mujer y le dice, vete y no vuelvas a pecar. Pero si tú volviste a pecar, dice, estas cosas les escribo para que no peques. Pero si pecaste, abogado aún hasta el día de hoy tienes para con el Padre Celestial, a Cristo Jesús, que puede abogar por tu pecado, que puede limpiarte, puede perdonarte, puede amarte, puede olvidar lo que tú has hecho. Solamente es ir a Él ante su presencia, como Judá y sus hermanos fueron a José pidiéndole perdón. Dios los bendiga, y en Cristo tenemos un fiel amigo, Salvador y Redentor, que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados siempre y cuando lleguemos al trono de la gracia.